Pues nada, bienvenido. Ya hemos gastado un ratito. Hoy hablamos de adherencia al tratamiento y lo que quería compartir un poco en este sentido, pues es que creo que es un tema importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas y de procesos de por lo menos larga duración, porque yo creo que bueno, una de las cosas que también yo me encuentro en el espacio terapéutico, en el espacio de psicología, imagino que los profesionales sanitarios, pues más todavía, ¿no? Cómo hacer, qué hacer, bueno, todas esas sensaciones, ¿no? También que aparece, muy bien, muy mal, y demasiado largo, ¿no? Todas estas cosas, ¿no, José Luis? Entonces, bueno, te agradezco que estés aquí, un live más, un directo más, y que podamos charlar un rato sobre esto y que las personas que estén escuchándonos, pues, puedan también compartir o, bueno, expresar sus experiencias, hacer sus preguntas y bueno, pues desde ahí, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos, José Luis, quizás Bueno, en este caso? empezaríamos por la definición, te diría, por el principio, porque, a ver, tenemos un tema con la definición de la definición, el significado de adherencia. Digamos, la terminología de adherencia es una terminología muy conocida en el medio de la salud, pero los pacientes les resulta difícil muchas veces este, porque, digamos, si yo le digo a cualquier persona adherencia, bueno, lo primero que se le viene a la cabeza es alguna goma para pegar o algo, que en realidad tiene alguna relación con el concepto, pero que fundamentalmente yo creo que ya ahí en el nombre tenemos un problema, porque no es fácil captar el concepto de tratamiento a largo plazo, ¿no? Un tratamiento correcto a largo plazo, pues son las dos cosas. Tomar todas las medicaciones que corresponden que se tome y mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Obviamente el tratamiento puede variar a lo largo del tiempo, porque la patología tiene distintas evoluciones, porque aumenta la edad del paciente, porque hay otras enfermedades crónicas que se van agregando bueno, por múltiples razones. El tema es que, como la enfermedad crónica no se cura, sino que se controla, la forma de controlarla es el tratamiento. En la medida que el tratamiento sea el adecuado y se sostenga a lo largo del tiempo, esto hará que las complicaciones o bien no aparezcan o aparezcan más tardíamente, lo cual no es un tema menor, porque en la medida que, digamos, se prolonga la expectativa de vida, postergar la aparición de complicaciones es tener más tiempo con una mejor calidad de vida. Entonces, eh, hay varios, digamos, uno de los graves problemas que tiene varios problemas la adherencia. Uno de ellos es que no hay una regla de oro para medirla. Por ejemplo, todos sabemos que un kilo son 1000 gramos. Entonces, bueno, cada vez que algo pese 1000 gramos o múltiplo de 1000, ya un kilo, 2 kilos, tenemos un patrón de referencia. El kilo, el litro, bueno, acá no hay un patrón de referencia. Entonces, eso complica la medición, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la adherencia al tratamiento es multifactorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la adherencia al tratamiento depende del paciente, del tratamiento en sí mismo, de la patología o patologías que tenga el paciente y de la accesibilidad que tenga la medicación. Entonces, vamos a empezar por esto último para terminar en el paciente, que es lo más rico para la discusión. Obviamente que digamos, uno puede adquirir la medicación pagándola o que el sistema de salud le provea total o parcialmente la medicación. No siempre los sistemas de salud proveen el 100% de todas las medicaciones, por lo menos lo que pasa en Argentina. Ujú. Por ejemplo, los adultos mayores, muchos de ellos están
bajo una cobertura médica nacional que se llama PAMI, Plan de Asistencia Médica Integral. El PAMI les provee la inmensa mayoría de la medicación gratuitamente. Pero otros no. Entonces, y los que no tienen ningún tipo de cobertura médica, o lo pagan 100%, o cuando se atienden en las instituciones públicas, en el hospital, por ejemplo, el hospital le puede proveer tratamiento. Pero generalmente le provee tratamiento para un tiempo breve, porque también los recursos que hay que distribuirlos entre la totalidad de los pacientes que consultan, y no hay farmacia hospitalaria que pueda abastecer la demanda sostenida de una gran cantidad de pacientes. Entonces, esta es una. La otra es la patología. Hay patologías que requieren más medicaciones. Acá tenemos, cuando hablamos de tratamiento y las patologías, tenemos que tomar en consideración un par de cosas. Una de ellas es que hay tratamiento farmacológico, que es el que estamos habituados a escuchar, los comprimidos, inyecciones, aerosoles que uno se tenga que hacer, y el tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico básicamente es dieta y actividad física, si correspondiese. Por ejemplo, para un diabético, la dieta y la actividad física son fundamentales, porque junto con la medicación se regulan entre sí, y a una dieta más estricta y a una mayor actividad física, siempre dentro de ciertos límites, la cantidad de medicamentos que va a requerir es menor. Y también el tema es, entonces, quitando ya el tratamiento no farmacológico y enfocándonos en el tratamiento farmacológico, primero que es más complejo tomar 10 comprimidos por día que tomar 3. Son más comprimidos, los riesgos de olvidarse son mayores. Por eso también en algunas patologías se ha ensayado con éxito parcial. Por ejemplo, en el HIV o VIH, depende cómo cada uno lo pronuncie, hay ya combinación de 3 drogas en un único comprimido. Pero no todas las patologías tienen estas combinaciones. Hay generalmente dos drogas que están combinadas, pero el tema es que cuando uno necesita aumentar una y no la otra, ya la dosis fija en una pastilla combinada no funciona. Entonces hay que aumentar el número de pastillas. Ese es un tema. Hay otro tema, que es que las medicaciones pueden producir efectos colaterales, desde menores y tolerables hasta efectos colaterales más importantes, como puede ser en las terapias oncológicas, en donde hay un montón de complicaciones. Entonces, esto puede que también de alguna manera desaliente al enfermo, porque obviamente a uno no le gusta sentirse mal, y como cuando hay un tratamiento farmacológico, lo primero que se tiende a pensar es que es la medicación la que está produciendo este desequilibrio. El otro tema es la relación con el médico. La relación con el médico es muy importante en las enfermedades crónicas. Yo diría que la relación con el otro es importante en todos los órdenes de la vida, ¿no? Yo recuerdo, mi hija se llevaba muy mal con su maestra de tercer grado en el colegio primario. Y mi hija, que ha sido siempre una alumna muy prolija para hacer su tarea, la tarea para esa maestra la hacía mal, desprolija, incompleta. Y cuando nosotros veíamos el cuaderno decíamos, ¿y por qué pasa eso? Hasta que un día dijo, a la señorita tal, no me la banco. No me siento cómoda con ella. Entonces, su respuesta, ¿cuál era? Hacer la tarea desprolija, incompleta. Bueno, es una respuesta humana.
Entonces, muchas veces la relación inadecuada con el médico, por las razones que fueren, tienen como expresión en el paciente el mal cumplimiento del tratamiento. Con lo cual, si bien ellos se pueden perjudicar, pueden ser conscientes o no de perjudicarse, pero lo cierto es que puede ser una expresión de su malestar con el médico. Y acá volvemos nuevamente a lo que conversamos en el último video que tuvimos sobre el tema de comunicación, ¿no? De cómo se comunican entre el médico y el paciente. Y acá, insisto, yo le pido más esfuerzo al médico que al paciente, porque el médico conoce la patología, sabe qué puede pasar si no se cumple bien el tratamiento, es el que tiene que educar al paciente en el autocontrol hasta donde se pueda de la enfermedad crónica. Entonces, digamos, el médico es el que tiene la mayor carga en todo este tema de explicar y monitorear. Y es entendible también porque, bueno, las consultas breves como son hoy no permiten de pronto una gran explicación. Bueno, entonces de pronto todas aquellas ONGs que estamos dándole soporte a los pacientes, bueno, quizá tengamos que tener un rol más proactivo en todo este tema de insistir con la adherencia al tratamiento, de seguimiento proactivo del paciente, porque acá voy a hacer una pequeña digresión que lo ato también con el sistema de salud. En general, por lo menos en Latinoamérica, los sistemas de salud suelen ser reactivos. Es decir, el paciente tiene un problema de salud, concurre al sistema para que le brinde solución a ese problema, el sistema le brinda la solución. Resuelto el problema, el paciente sale del radar, porque es un paciente que ya no requiere. Entonces, en la medida que no haya nadie requiriendo, entonces sale del radar. Eso funciona bien en las patologías agudas. En una neumonía, bueno, uno se siente mal, radiografía, ocultación, radiografía, tiene una neumonía, antibiótico, bueno, es una historia. Dolor en el hipocondrio derecho, náusea, fiebre, bueno, quizá tengo una apendicitis, se confirma la apendicitis, se opera, se curó de la apendicitis. En estos modelos de patología, la reactividad del sistema de salud funciona bien. En realidad, el sistema de salud nació, insisto nuevamente, no sé cómo es en Europa, pero nació acá en Latinoamérica, a partir de las epidemias, que eran los grandes problemas que había en el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, los hospitales nacieron para albergar a los infectados para que no contagien a los no infectados y darle soporte a los infectados. Entonces, así nació. Y después cuando se desarrolló el sistema hospitalario, mantuvo ese modelo, porque por otro lado, a principios del siglo XIX, por ejemplo, y a mediados también, las patologías infectocontagiosas eran las más importantes. Pensemos que el tratamiento de la tuberculosis ante la aparición de la streptomicina era toma sol, cuidate, vida sana. Si había mucha expectoración lo aislaban, y si no, quizá si hacía mucho derrame pleural, lo operaban y le ponían alguna sustancia que irrite la pleura para pegarle la pleura. O sea, todos parches, pero claro, no había antibióticos. Cuando apareció la streptomicina y después se desarrollaron otros antibióticos, el tratamiento fue diferente. Entonces, digamos, el sistema de salud primero fue para aislar a los infectados y después ese modelo más o menos se mantuvo. Claro, las enfermedades crónicas, ¿cuándo empiezan a tener más predominancia?
después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, por el estilo de vida, por múltiples razones y también por la paulatina desaparición, o no digamos desaparición, por la paulatina reducción de las enfermedades infectocontagiosas. Entonces allí comienza el incremento del colesterol, el incremento de la tensión arterial, el exceso de peso, con lo cual la diabetes es más probable que se desarrolle, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que las enfermedades crónicas empiecen a tomar una prevalencia mayor a la que tenían. Y el manejo de las enfermedades crónicas es completamente distinto de las enfermedades agudas. Porque, primera diferenciación, la enfermedad aguda, acá lo de agudo y crónico, básicamente habla del tiempo de duración. Las enfermedades agudas son breves. Entonces, la enfermedad aguda cura con o sin secuela, o si es un cuadro muy serio, bueno, el paciente fallece. Pero todas estas circunstancias ocurren en un periodo breve de tiempo. Las enfermedades crónicas, como no se curan, entonces requieren de otro tipo de approach. Es decir, uno tiene que dar un tratamiento que se mantenga a lo largo del tiempo. Yo no le puedo decir a un paciente, bueno, tome esto sin explicarle por qué lo tiene que tomar. Una pregunta que muy frecuentemente me hacían los pacientes era, si esta enfermedad no se cura, ¿para qué tomo medicación? Es una pregunta muy lógica. Entonces, bueno, la medicación la tiene que tomar para controlar la enfermedad, porque de lo contrario, la enfermedad progresa, se deteriora su calidad de vida, se acorta su vida y termina finalmente muy deteriorado o muriendo. Entonces, para eso es el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer para controlar mejor esto? Un abordaje proactivo. ¿Y el abordaje proactivo cuál es? Bueno, el sistema va hacia el paciente. Porque también pongamos en esta coyuntura. Un paciente diabético que tiene 2,5 gramos de glucemia y lo tiene sostenidamente, de pronto no produce demasiada sintomatología, porque quizá el paciente ya está acostumbrado a que tiene que tomar más líquido, que orina más y que quizá tiene un poco más de apetito. Pero eso no hace tanto ruido como 39 grados de fiebre, dificultad para respirar o dolor abdominal que, digamos, no es fácil de sobrellevar. Entonces, esto es una cosa más silente, como que ocurre debajo de la superficie de las cosas, pero ocurre. O sea, las raíces uno no las ve, pero existen. Si no existiesen las raíces, el tronco, la copa del árbol tampoco existiría. Tampoco sería. Entonces, uno dice, pero no lo veo bien al árbol. Bueno, pero ¿y las raíces cómo están? Porque quizá el problema lo tenemos en las raíces, que no se ven, pero existen. Entonces, como esto es más sordo, no hace tanto bochinche, entonces, pero ocurre, porque 2,5 gramos de glucosa en sangre no es una medición deseable para un paciente diabético en tratamiento. Con lo cual, tampoco hace mucho ruido la sintomatología. Entonces, entre que el paciente de pronto no conoce demasiado bien por qué tiene que tomar medicación, de que estas manifestaciones clínicas no son muy ruidosas, hacen que un adecuado control de las enfermedades crónicas requiera de un abordaje proactivo. El sistema hacia el paciente. Porque ¿qué es lo que puede suceder? Que cuando el paciente avisa es porque descarriló. Entonces muchas veces termina o con una consulta en la guardia o termina internado y bueno, y todo esto son deterioro de la calidad de vida, complicaciones en el camino que son evitables. Entonces, todo esto se puede evitar, por lo menos en su gran mayoría, con un abordaje proactivo, yendo, insisto una vez más, del sistema. Después discutiremos
cómo está formado ese sistema, pero digamos, tiene que haber un sistema de salud que vaya a buscar al paciente para controlarlo, para monitorear. Eso se puede hacer a distancia, no hace falta visitar al paciente en su domicilio ni nada por el estilo, y se puede hacer, por ejemplo, con una frecuencia semanal en el promedio de los casos, se puede lograr a través de una consulta, de un WhatsApp o de una pequeña videollamada, por decir, ¿estás bien? ¿Cómo está tu glucemia? Mándame tus valores de glucosa, que los que tuviste desde el último contacto, te controlas la presión. O sea, hay una serie de situaciones que uno puede controlar y cuando ve que el barco se está escorando, bueno, dice, acá tenemos que hacer una consulta con tu Poder médico actuar. de cabecera, velo porque acá puede estar sucediendo algo. Y Quizás ahí José Luis, ¿no? También como esta parte proactiva por parte del sistema, ¿no? de salud, por parte de los profesionales, que, que faciliten esto, ¿no? Es decir, este contacto, este seguimiento, por ejemplo, etcétera. Pero hay algo que yo me encuentro en el espacio terapéutico, ¿no? En las conversaciones, que tiene que ver con ese, como, como esto de no molestar o de por parte del paciente, ¿no? Por decirlo así. Y dice, bueno, ¿cómo le voy a decir yo al médico ahora que me ha... hay como una barrera, no sé cómo llamarlo, que como que cuesta dar ese paso, ¿no? comprendo Desde no molestar perfectamente. no sé, a no me van a atender, bueno, ahí se entremezclan como diferentes sensaciones o sentires, ¿no? Por eso quizás esta parte, destacar esta parte tuya que decías, ¿no? Al principio de cómo los profesionales sanitarios hemos de hacer esa parte, ¿no? Y los médicos o tal, pues más, ¿no? De currarse más eso, porque si no, algo pasa, ¿no? ¿Qué pasa ahí también, yo creo, que dificulta como esa posibilidad y para cuando descarrila el tren, ¿no? Ya la gente ha vivido muchas cosas en medio y como que no ha dado ese paso, ¿no? No da ese paso, o cuesta más, ¿no? Quizás. No todo el mundo, por supuesto, sino que, bueno, ideas, ¿no? Que salen ahí. Incluso, digamos, a ver, yo no estoy proponiendo que el médico lo haga porque es complicado desde el punto de vista práctico, Ujú, pero lo puede hacer, por ejemplo, nosotros desde GLEC lo hacemos. Nos conectamos con los pacientes y los y vais seguimos. haciendo el Entonces, seguimiento. claro, entonces, y después cuando hay alguna señal de alarma, bueno, nos ponemos en contacto con el médico y le decimos, bueno, Ujú, notamos esto, decidí qué es lo que querés hacer, pero estás, digamos, en conocimiento que esto está pasando con tu paciente tal. hacéis como de Bueno, intermediarios claro, en ese, de exactamente, alguna porque, manera. o sea, el tema es, este, eh, Juan no, Pedro tampoco, Anita tampoco, pero alguien tiene que hacerlo. No Ujú, sino porque esta es la forma de evolucionar de una enfermedad crónica. Entonces, nosotros no podemos pretender que las enfermedades crónicas evolucionen de acuerdo a cómo el sistema está dispuesto a proveer recursos, sino que es el ya, sistema de salud, dicho el concepto sistema de salud, dicho en un sentido muy genérico y muy amplio. Todos aquellos que estamos involucrados con el ujú, cuidado de la salud de los pacientes, independientemente de la función específica que cumplamos. Esto como en un automóvil, bueno, el volante hace lo suyo, el freno hace lo suyo, pero todos juntos hacemos funcionar adecuadamente el automóvil. Entonces, esta es un poco la idea. Y, y el punto también importante, que es el paciente, que es el que por el que comenzamos, pero por el que quiero terminar, porque es donde hay más tela para cortar. En primer lugar, en las enfermedades crónicas es muy importante que el paciente haga el duelo de la salud que perdió. Ya lo hemos conversado varias veces ujú, en este espacio,
Y digamos, cuando uno tiene una enfermedad crónica, pierde parte de la salud, porque uno no está completamente sano. Tampoco está absolutamente enfermo, que tiene que estar internado, pero yo tengo una enfermedad crónica, lo cual no es así. Tengo una enfermedad crónica, pero bueno, he aceptado que parte de mi salud la he perdido. Y por ende tengo que convivir con mi enfermedad crónica. Este es un proceso largo, eh, que cada uno lo hace a la velocidad que puede, pero sí hay que hacerlo, porque de lo contrario, paciente y enfermero van a estar peleando, y esto es como una pareja. ¿No? Uno puede pelear a veces, y de hecho sucede, pues son relaciones humanas. Bueno, en este caso no son relaciones totalmente humanas, pero son relaciones entre la enfermedad y el individuo, y no pueden estar permanentemente a las piñas, porque eso es agotador, y todo lo que hace es no solo que te deja en el mismo punto, sino después, como en el juego de la oca, te retrocedes casillero. Entonces, pero para aceptar y convivir en una razonable armonía, uno primero tiene que aceptar que ha perdido parte de la salud. Una vez que eso lo acepta, tiene que entender de qué se trata la enfermedad que tiene. No con detalles médicos, porque no hace falta, pero sí tiene que entender que si tiene diabetes, el problema es en el metabolismo de los hidratos de carbono, y que la diabetes puede producir complicaciones en el cerebro, en la retina, en el corazón y en los riñones. Cosas elementales, ¿no? Entonces, pero tiene que entenderlo, porque de eso también, y hay otro tema más, que es a veces toda esta, llamémosle, folclore, inconsciente colectivo, prejuicios, quizá hay otro término, en cuanto que, por ejemplo, y si yo tomo muchos remedios me va a hacer mal, me van a dañar más que lo que me van a curar. Bueno, en algunas circunstancias puede ser, pero si uno explica por qué y el paciente entiende, bueno, entonces entendió. Y si no entendió, bueno, hay que explicar hasta que entienda. No lo puede hacer el médico, lo podemos hacer las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, porque el paciente está en el medio con su enfermedad crónica y él es por llamarlo de una manera práctica, el objeto del servicio o el sujeto al cual hay que servir. Entonces, alguien tiene que servirlo. El servicio es atención de su salud. Alguien tiene que proveerla. Entonces, como la atención de su salud puede tener, de hecho tiene un espectro grande, bueno, este pedacito lo provee Juan, este pedacito Pedro, este pedacito Andrés y este pedacito Juana. Pero ese espectro tiene que ser cubierto por alguien, porque si no, ese paciente con una enfermedad crónica no está adecuadamente controlado. Aún más, muchos pacientes, una cosa es, en las enfermedades crónicas tenemos dos etapas conceptuales, diría yo, muy importantes. Una es el diagnóstico y otra es el control. El diagnóstico, digo, cuando uno le diagnostican una enfermedad crónica, dado lo que comentamos antes, que las enfermedades crónicas son medias sordas, no hacen ruido, van por debajo de la superficie, en algún momento, sea por la presencia de alguna situación clínica o por mera casualidad, en donde uno hace un estudio para buscar otra cosa y se encuentra que uno le pide unos análisis de chequeo y el paciente tiene 2 gramos de glucemia, o le hace un electrocardiograma y ve que tiene el corazón, las paredes del corazón engrosadas. Bueno, pero
acá pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a veces pasa esto, con lo cual, desde el momento del diagnóstico hacia atrás, hay un periodo de tiempo que desconocemos de evolución de la enfermedad crónica. Entonces, bueno, esto ya es, acá no podemos hacer nada. Arrancamos del punto cero. Acá, diagnóstico. De los pacientes diagnosticados, la mitad están tratados, globalmente hablando. Esto es más, se ve más en diabetes, en hipertensión, en insuficiencia cardíaca. De pronto en oncología no es así, pero digamos, si uno toma el grueso, uno diagnostica la mitad más o menos está tratada. Porque una vez que uno lo diagnostica, de pronto el paciente puede no volver y se dice, la verdad que el médico dice que tengo tal cosa, pero yo no siento nada y yo no voy a volver. Este médico se equivocó, yo no voy. Bueno, y así pasan los años. Después, de los pacientes que reciben tratamiento, solamente la mitad está controlada. O sea, de los diagnosticados la mitad tratada y de los tratados la mitad controlada. Es decir, que un cuarto de los pacientes que están diagnosticados con una enfermedad están adecuadamente controlados, una enfermedad crónica, me refiero. Están adecuadamente tratados. Moraleja, tenemos un largo camino que recorrer en este tema de el abordaje proactivo de las enfermedades crónicas. Primero, digamos, yo diría que desde un enfoque sanitario, uno primero tiene que ocuparse de los que ya están diagnosticados, porque es allí donde cualquier intervención va a tener un mayor impacto. Después hay que ir a buscar a los que no están diagnosticados, pero que tienen riesgo, por ejemplo. Un hipertenso tiene más riesgo de desarrollar hipertensión si tiene exceso de peso, si tiene diabetes asociada, si tiene antecedentes de hipertensión arterial en la familia. Entonces, yo en esos grupos de pacientes tengo que ir a buscar a ver si tienen. No digo masivamente, porque un joven de 20 años que está en peso y tiene una vida activa y una dieta razonable, y yo no, digamos, la verdad que es un desperdicio de recursos investigar a ver si tiene hipertensión arterial. Pero después de los 45 o 50 años, uno tiene que empezar a sumar factores de riesgo que aumenten la probabilidad. Sobre esos que aumentan la probabilidad, yo voy a buscar si existe o no. Esa es una tarea, ya que es mucho más amplia y que requiere mayor cantidad de recursos, porque digamos la población sobre la que tenemos que actuar es mucho más grande. Entonces uno podría decir, bueno, entonces me olvido de esto. No, yo no digo que nos olvidemos. Yo digo que segmentemos a los subgrupos de mayor riesgo y enfoquemos en los subgrupos de mayor riesgo. Porque los recursos de salud son finitos. No hay un montón de gente, Claro. un montón de tiempo y un montón de dinero para poner en pos del tratamiento de las enfermedades crónicas. Entonces, si yo tengo recursos finitos, mi universo sobre el cual actúo no puede ser infinito, porque es como la frazada corta. Entonces, ¿yo dónde tengo que poner mis recursos? En aquellos subgrupos en donde la intervención va a tener mayor eficiencia. Y allí donde, por ejemplo, los que ya están diagnosticados, es los que tienen la enfermedad más avanzada. Y en aquellos que yo no tengo el diagnóstico, aquellos que tienen de pronto más de 2 o 3 factores de riesgo. En este sentido, la inteligencia artificial tiene un lugar sumamente interesante para ayudar a detectar todos estos subgrupos de riesgo. Primero para juntar información de un gran grupo de pacientes y después a través de distintas técnicas de seleccionar subgrupos de mayor riesgo, porque es la única manera de ser
eficiente en este tema de cuando uno tiene una gran demanda y tiene recursos finitos. Este desbalance entre demanda y oferta de recursos de salud ya está desparejo y se va a ir haciendo cada vez más desparejo en la medida que pase el tiempo, porque la población va aumentando, la población tiende a vivir más, con lo cual hay mayor cantidad de adultos mayores. De hecho, por ejemplo, hoy en Argentina, los adultos mayores representan no, no más del 15% de la población. Y se espera que para el 2050 representen el 20% de la población, con crecimiento poblacional. Sí, es un crecimiento más lento, porque la tasa de natalidad es más baja, y los que llegamos a una determinada edad tendemos a vivir más. Pero bueno, en la medida que vivamos más probabilidad de tener otras enfermedades crónicas, más probabilidad de depender de más tratamientos o de tener complicaciones en el camino, con lo cual todo eso son recursos del sistema de salud. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para hacer esto si, bajo nuestro criterio, no está en el inconsciente colectivo todos estos fenómenos que ocurren alrededor de un paciente con enfermedad crónica? Es decir, en donde la adherencia al tratamiento es un pedazo, pero hay muchas otras cosas. Porque la adherencia al tratamiento incluso también lleva a, digamos, involucra a los convivientes. Porque en líneas generales, los pacientes que conviven, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas y viven solos. Bueno, eso no aplica, pero no es la mayoría. En general conviven. Cuando conviven, si tiene que hacer una dieta, alguien prepara la comida, alguien hace las compras para preparar la comida, alguien tiene que limpiar el lugar donde viven, tiene que lavar la ropa que usan. O sea, y esto siempre y cuando consideremos que una sola persona tiene una enfermedad crónica. Si de pronto es un matrimonio de adultos mayores y cada uno tiene sus patologías, sus propias historias. Eso no es multiplicado por dos, sino que es, digamos, las demandas son mayores porque a veces se complica. Yo tengo que ir al médico y yo también, pero vos vas para el norte y yo voy para el este. Entonces no se pueden acompañar si fuesen menester que uno acompañe al otro. Y después de pronto la dieta de uno no encaja con la dieta del otro, entonces hay que hacer dos comidas. Y bueno, es todo, pero son hechos de la vida cotidiana. O sea, esto ocurre. Entonces, en la medida que resolvamos algunos de los problemas vinculados al manejo de las enfermedades crónicas, bueno, vamos a mejorar que el paciente sea más adherente. Y en la medida que sea más adherente al tratamiento, así que cumpla mejor el tratamiento y lo pueda mantener a lo largo del tiempo, esto hace que las complicaciones aparezcan más tardíamente y tengan mejor calidad de vida. Y hay otro tema que mientras estaba diciendo esto se me pasó por la cabeza respecto de la adherencia. Bueno, ya irá viniendo. sigamos hablando. ¿Cuál es el...? Ya nos hacen ¿Cuál es una pregunta por ahí, ¿no? Que dice, ¿las enfermedades crónicas de todo el grupo familiar afecta a su solución? Depende. Eso depende mucho de la dinámica del grupo familiar. Sí, quizás Digamos, hay no hay una única. mucho trabajo ahí, ¿no?
no hay una manera única de hacerlo, pero claro, cuando absolutamente. afectan a, por ejemplo, se ve mucho en niños, ¿no? Cuando la enfermedad afecta a los niños, pues mueve a toda la familia nuclear Absolutamente. y la extensa probablemente, y también es un camino a ir a, trabajando, ¿no? Y puede ser una enfermedad crónica también, ¿no? Que afecte Sí, a un sí, sí. menor o a una menor. Eh, Entonces, eh, claro, todo eso requiere de, yo creo que ahí sí que hay mucho, tiene que haber un trabajo muy importante entre los profesionales sanitarios, la familia, ¿no? Es decir, como de mucho aprendizaje, bueno, de ir puliendo muchos aspectos, ¿no? Que ayuden a una mejor convivencia, ¿no? A una mejor calidad de vida, no sé, por decirlo así, ¿no? sí, porque hay que, digamos, eh, ya me acordé, porque este es un Mm, detalle importante, me acordé de lo que hay una asociación bastante dañina entre enfermedad crónica y depresión. mm, La depresión es un fenómeno bastante frecuente en las enfermedades crónicas, sean en el paciente o sea también en esta familia núcleo, como acabas de definirla vos, que me gustó mucho. Te voy a robar la expresión. Desde ya te digo, perfecto. y no te voy a pagar royalties, Muy pero te la bien. voy a robar la expresión. Eh, y el tema es que, claro, cuando la enfermedad crónica en algún momento nos limita a determinado tipo de acciones. Y esto puede que genere depresión, o puede que sea un paciente depresivo previamente que desarrolló una enfermedad crónica, y el desarrollo de la enfermedad crónica lo que hace es potenciar su depresión. Entonces, si el paciente está deprimido, generalmente una de las cosas que hace es tomar mal la medicación, porque es como que no le interesa, digamos, y es el famoso y de algo hay que morir. Entonces, una de las expresiones de la depresión es que no se cuida adecuadamente. Pero por otro lado también la enfermedad crónica tiende a aumentar la depresión. Por esto que dijimos de las limitaciones, que ahora el tratamiento no son 2 comprimidos, sino son 4 o 5, y hay uno que tiene efectos colaterales bastante serios. Entonces, pero bueno, digamos, este fenómeno que sucede, y puede que suceda depresión en la familia o en los acompañantes de, por ejemplo, de los pacientes con demencia. No es sencillo, no es sencillo ser un acompañante de un paciente con demencia, sobre todo si ese acompañante ha sido familiar, es familiar, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque ve la cara del paciente y dice, este es mi familiar, este es mi papá, por ejemplo. Pero resulta que ese padre ya no es el padre que era hace 20 años atrás. Exacto. Entonces, el vínculo que uno tiene que entablar con ese padre con demencia es distinto al que entablaba hace 20 años con ese padre sin demencia. Y esto de lidiar, porque es como que te dan vuelta el tablero, ¿no? Es decir, vos estás jugando con las blancas y después te dicen, no, 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 ahora comenzás a jugar con las negras. No, no, pero yo juego, no, bueno, pero a partir de ahora jugá con las De negras. cambio. Y cambia el tablero, y cambia el tablero y vos tenés que jugar con las negras, porque lo peor que puedes hacer es patear el tablero. Entonces, vos te tenés que adaptar a jugar de otra manera. Tu vínculo con el paciente demente, mejor dicho, con el paciente con demencia, porque el paciente demente suena un poco más, Sí, tiene otra connotación, sí, exacto, no es lo mismo. no fue mi intención, perdón, de este paciente con demencia, eh, es totalmente distinto. Porque, por ejemplo, un paciente con demencia puede, dependiendo del momento evolutivo de la demencia, pero puede que no quiera bañarse o no quiera cambiarse de ropa. O también puede suceder que no quiera alimentarse. Y uno que le va a decir, bueno,
acá te pongo el plato, si no querés comer, no comas, un día, 2 días, pero no es la forma de aproximarse a un paciente con demencia. Y si Eso, no se quiere cambiar la ropa, bueno, uno puede negociar, hoy no te la cambian, mañana exacto. es otra historia. Ujú. Entonces, el, eh, la aproximación es completamente distinta y uno no puede, por ejemplo, un paciente con demencia, una de las cosas que suele hacer es que él considera que lo que dice es así, pero por efecto de su demencia. Y uno no puede discutir como cuando discutía con ese padre 20 años antes, en donde ese padre no tenía demencia. Entonces uno ir al choque con un paciente con demencia lleva a desorganizarlo completamente, porque muy probablemente pueda tornarse irritable, agresivo, pero claro, para hacer eso uno requiere de una gran cantidad de energía personal y de conocer unas mínimas herramientas para manejarse, no un día, Eso. un montón de días. Entonces esto también es extremadamente desgastante, como Carlos comenta, que se necesita mucha energía para no caer en la depresión que provoca. Es cierto, Ujú. pero así es la enfermedad crónica. O sea, uno no elige tenerla, pero cuando se enfrenta a ella, no puede cambiar a la enfermedad. Uno tiene que adaptarse en su aproximación a lo que es la enfermedad, porque la inversa es imposible. Entonces, si Ujú. bien nos fuimos Vamos, por las ramas de la adherencia, si bien tocamos los temas, pero me parece que hay un montón de aspectos porque alrededor del paciente con una enfermedad crónica es como el Sol y los planetas que orbitan alrededor del Sol, ¿no? El paciente está en el lugar del Sol y, y los planetas son los distintos elementos que orbitan está. alrededor del paciente con una enfermedad crónica. Y uno dice, Ujú. bueno, lo sacamos a Neptuno porque no sacamos nada. Neptuno es parte del sistema solar. No Entonces, podemos sacarlo. claro, uno no es que lo opera, lo saca y dice, bueno, ya son tantos los anillos de Neptuno que no quiero. Y Plutón está lejos. ¿Para qué lo queremos tan lejos? Ujú. No es así. Vamos, José Luis, vamos a ir acabando un poco ya este directo, ¿no? Pero sí que trayendo un poco esto que comentaba Carlos ahora de la energía, ¿no? Yo creo que parte de esto también es que no solo es una energía propia, ¿no? Sino que también el sistema tiene que ayudarnos con la energía Absolutamente. y, y tiene que ver que la energía también implica pues, aprendizaje y formación, ¿no? Si yo conozco elementos puedo ahorrar energía o puedo generar energía. Si conozco cómo funciona la enfermedad también eso me puede permitir, ¿no? Entonces no es, creo que es importante diferenciar que no sea algo solo propio, ¿no? de la, Exactamente. de la familia o de la persona, o incluso de la persona que convive con la enfermedad, sino también pues de todos los elementos como del sistema solar, como bien has dicho, que participan, ¿no? Y que juntos generamos esa energía que pueda ayudar si yo Exactamente. estoy Exactamente. sobrecargado, antes de sobrecargar, ¿no? De que sea una sobrecarga, etcétera. Esto, Pero bueno, esto vamos es a ir. así por la modalidad de la enfermedad crónica. Por eso nosotros hablamos del fenómeno de las enfermedades crónicas, en Eso, donde digamos, están todos estos factores metidos dentro de una gran bola, como si fuese el sistema solar. Tenés el Sol, los planetas, y algunos planetas tienen satélites, etcétera. Bueno, muy así bien, está armado el planeta, no lo podemos cambiar y tenemos que aprender a convivir con ese planeta. exacto. Bueno, José Luis, pues vamos a acabar el directo. Te ¿No? agradezco mucho Al tu contrario, participación, tus reflexiones. Yo creo que son muy importantes, sobre todo para ver este conjunto, ¿no? de cosas que contribuyen también, en este caso, a la adherencia al tratamiento, ¿no? Y a poder darle
bueno, esta reflexión de adherencia más bien, ¿no?, de continuidad, ¿no?, en la experiencia y en las diferentes formas en las que se exprese la enfermedad o vaya cambiando, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Correcto, correcto, absolutamente. Muchas gracias por la invitación, Jesús, y como siempre, un gusto charlar. Hoy, la verdad que yo me acaparé el vivo, pero normalmente charlamos bastante más. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vivo. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Gracias a las Y personas que habéis seremos participado. adherentes Eso al... es. Muy bien. Chao, Gracias a gracias todos y a a todas. todos por estar Chao. acompañando. Chao.